Muy bien, bienvenidos a todos los que se han conectado a esta capacitación. Ahora sí, iniciamos con lo que hoy estamos viendo. ¿Qué es la salud intestinal en realidad? Entonces, la salud intestinal se refiere a que tu sistema digestivo tiene que estar funcionando de forma correcta. A eso se refiere la salud intestinal. No solamente la salud intestinal se refiere a que puedas ingerir un plato sano, sino que también tu cuerpo tenga la oportunidad, tu organismo tenga la oportunidad y ser capaz de absorber todos los nutrientes que tú le estás dando en lo que tú ingieres. Entonces, ¿sabes? Este término, salud intestinal, se está volviendo cada vez mucho más popular, ese término de salud intestinal. Pero esa salud intestinal implica buenas digestiones, buena absorción de alimentos, que tu intestino tenga esa capacidad de absorber alimentos, de que no existan enfermedades que le afecten al sistema digestivo. Importante. Importante, ¿por qué? Porque eso va a depender la buena función de tu sistema inmune. Desde la pandemia, desde que entramos en 2019 en pandemia, esto del sistema inmune se ha vuelto pero famoso. Nadie hablaba del sistema inmune. Es más, antes de la pandemia todos comían lo que podían, lo que querían y bebían, y recién después de la pandemia la gente se ha dado cuenta que qué han hecho con su salud. ¿No? ¿Cómo me he cuidado? Entonces ya desde ese tiempo todo el mundo empezó a hablar del sistema inmune, que estaba muy ocultadito, era un capítulo, era un libro oculto del cual pues no se hablaba tanto como hoy desde la pandemia se habla. Y bueno, pues debemos de decir que la salud, el sistema inmune depende su eficacia de la calidad de nutrientes que le des, depende su eficacia de la actividad del sistema digestivo. Y ese sistema inmune es encargado de cuidarte de enemigos, de patógenos que van a entrar a través del intestino. Además, el intestino, mis amigos, es la parte del organismo que está más expuesto al exterior. Claro, porque tenemos 8 metros en nuestro intestino que está expuesto a todo lo que va a venir del exterior a través de lo que tú le des. Es la parte más directa expuesta. El primer órgano expuesto al exterior, ¿qué es? Es la piel, ¿verdad? Es la piel, está en contacto con el exterior y con todo lo que encontremos fuera. Pero también está el intestino, porque va directamente con todo lo que tú le des a través de la boca. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta eso, que la mayor extensión, que es el intestino delgado, está, podríamos decir, enfrentándose constantemente a los enemigos que nosotros le podemos dar a través de nuestra alimentación. Importante por ahí. Entonces, para hablar de salud intestinal, no solamente tenemos que hablar de cómo nos nutrimos, no solamente tenemos que hablar de qué es lo que comemos, no solamente tenemos que hablar que está dependiendo de esto nuestro sistema inmune, sino que también tenemos que hablar cómo está nuestra flora intestinal. La flora intestinal juega un papel importantísimo en tu sistema digestivo. Tu salud mental va a depender de tu salud intestinal. Tiene mucho que ver la salud mental con la salud intestinal y específicamente la del colon. Por eso, en algún momento alguien decía, ¿no? Ay, no, esa persona tiene cara de estreñido. Y generalmente esa frase no está muy lejos de lo que es real. Una persona que tiene problemas en el colon, en el sistema digestivo, de hecho, es una persona que no está bien. Siente problemas, las depresiones pueden tener su cuadro basado en una alteración de la microflora intestinal. Nadie le da importancia. Nosotros tenemos más de 2 kilos de bacterias ahí dentro, trabajando para nosotros. ¿Sabes? Nosotros somos 21% proteína. ¿De qué estamos estructurados? Si tú te tocas en este momento, nosotros tenemos estructura hecha de proteínas. 21% somos proteína. Pero esas proteínas están constituidas por aminoácidos y dentro de esos aminoácidos tenemos los aminoácidos esenciales. ¿Y quién crees que en parte elaboran esos aminoácidos esenciales? Pues las bacterias que están en tu intestino. Las bacterias saprófitas, esas bacterias que te ayudan, ellas están elaborando esos aminoácidos para tu estructura. Pero si yo tengo cuadros de estreñimiento y voy al baño una vez al día o pasando un día
No consumo líquidos, no consumo fibra, pero me encantan las bebidas gaseosas de color negro y me la comía chatarra, entonces pobre intestino. Entonces, importante por ahí ese punto. Y desde este momento debemos decir lo siguiente. ¿Cuáles son las características que nos diferencian de un intestino sano y saludable? Por eso es importante conocer que nuestro sistema digestivo tiene que estar, no solamente hablamos que funciona bien porque absorbe, porque tiene una buena digestión, sino también que no le puede estar afectando ninguna enfermedad. Si yo veo que tengo un intestino irritable, que es un problema muy serio, que tengo constantemente diarreas, constantemente estreñimientos, no estamos hablando de una buena función del sistema digestivo. Y que tengo que tener equilibrada mi flora intestinal, importante. Y TIENS ha elaborado para esto, ¿cuáles? ¿Qué productos? Fibra TIENS, chitosa, que es la fibra dietaria, Fosiru, que es un fosfooligosacárido, es un prebiótico, la espirulina, que ayudan a mejorar tu sistema digestivo. Mira, TIENS, bajo sus 3 premisas de limpiar, regular, suplementar, a lo primero que está apuntando es a que tú arregles o que lleves estos productos para que las personas arreglen todos estos desajustes que se han logrado a través del tiempo. Porque seamos sinceros, nosotros ya estamos en TIENS, mínimo hemos consumido el tejiashi, mínimo, ¿verdad? Pero imagínate la gran oportunidad, el gran favor que le vas a hacer a las personas cuando les ayudes a equilibrar su flora intestinal, que es lo que hoy estamos hablando. Entonces, decir que tengo buena digestión no simplemente es decir, no me duele el estómago, por lo tanto tengo buena digestión. No, hay que ver cuánto está absorbiendo tu intestino, hay que ver cómo está tu flora microbiana intestinal. Eso es importante conocer. Bien. Avanzamos. Por lo tanto, el sistema digestivo y las defensas están muy relacionados. Sabemos que el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, está en el intestino. Es más, se dice que tu sistema de defensa va a depender mucho su función si ese intestino está activado bien. El 70% de las células del sistema inmunitario se encuentran en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que este sistema inmunitario relacionado con nuestro intestino nos ayudará a eliminar una serie de noxas, una serie de patógenos que nos están atacando de forma constante, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, dentro de nuestro sistema digestivo tenemos colonias de bacterias, y dentro de esas bacterias que viven dentro de nosotros, existen, así como en una población, como en una ciudad. En una ciudad tenemos, a ver, ¿de qué está compuesta nuestras ciudades? En nuestra ciudad tenemos hospitales, hay profesionales médicos trabajando ahí, tenemos cortes y tenemos abogados trabajando, arquitectos trabajando, profesores trabajando, todos hacen una comunidad y todos contribuyen al progreso de una ciudad. Lo mismo sucede en nuestro intestino. Nuestras bacterias igual están especializadas, haciendo su trabajo y todas contribuyen al buen funcionamiento de tu sistema digestivo. Dentro de ellas tenemos a las bacterias protectoras, tenemos a bacterias que regulan tu sistema inmunológico. Y dentro de esas bacterias que regulan el sistema inmunológico existen estas bacterias que son especializadas en detectar alguna noxa que haya entrado a través de nuestra alimentación, a través de la boca. Y es más, paréntesis ahí, cuando tú consumes algo, ingieres una bacteria, con lo primero que se encuentra esta bacteria, este enemigo, es con los ácidos del estómago. El ácido clorhídrico, que es un potente ácido. Por lo tanto, nuestro estómago es su primera línea de defensa. Nuestro estómago está defendiéndose ahí. ¿Y cómo se defiende este estómago? Lo que hace este estómago es, a través de su ácido clorhídrico, destruir a la bacteria. Eso es lo que quiere hacer la bacteria. Quiere destruir el ácido clorhídrico, el estómago se defiende así. Pero hay ciertas bacterias que no sucumben ante este medio defensivo que tiene el estómago. Por ejemplo, el Helicobacter pylori. Esa bacteria, el ácido gástrico, no le hace nada. Es más, está feliz viviendo ahí en ese medio ácido, se reproduce y empieza a hacer lesiones en el estómago.
y si este Helicobacter pylori no se trata a tiempo, no se elimina a tiempo y es causante de una gastritis crónica, constante, y después esa gastritis crónica puede progresar a una úlcera gástrica, esta a la final podría ir a un cáncer de estómago. Casi en todos los cánceres de estómago han encontrado involucrada a esta bacteria. Y esta bacteria no muere con los ácidos gástricos. Entonces, el estómago tiene para defenderse de sus ácidos, y la bacteria se destruye ahí, ¿no? Los otros tipos de bacterias, por ejemplo, salmonelas. Ingresaron salmonelas, bueno, pues entonces su sistema digestivo, ¡pam!, la primera línea de defensa. Pero, si estos enemigos logran pasar esa barrera, bien, entonces le hacen así al sistema, a los ácidos del estómago, se tiene que poner una segunda línea de defensa. Y esa segunda línea de defensa es el sistema defensivo, el sistema inmunológico humoral, donde están encargados tanto los linfocitos B y T, son linfocitos especializados que van a ir a causar otro tipo de respuesta inmunitaria para combatir a estos enemigos, y se van a formar anticuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, hay linfocitos T, hay linfocitos B y las natural killer, que son unas preciosas células que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico. Entonces, el sistema digestivo y las defensas, importante. Entonces, tenemos que tener nuestro sistema digestivo saludable para tener un sistema inmune fuerte. Y la flora intestinal. Mira, nosotros estamos colonizados de bacterias, tanto por fuera, en la piel, y por dentro. Vivimos así como esta imagen que tú estás viendo. Vivimos colonizados de bacterias. No hay un lugar de nuestro organismo que esté libre de bacterias, excepto la conjuntiva del ojo. Es la única que no tiene bacterias, pero después la piel tiene. Todo nuestro intestino, nuestro sistema digestivo también empieza desde la boca. Y en la boca también tenemos bacterias. Entonces, tenemos estas bacterias colonizando nuestro sistema digestivo. ¿Y cómo ha sido esta colonización? Esta colonización de bacterias ha sido desde que nosotros hemos nacido, desde que nosotros atravesamos el canal del parto, este canal vaginal, el bebé que tiene que empujar la cabecita a través de este canal, lo primero que entra en contacto son con lactobacilos. Sabemos que los lactobacilos son bacterias que están poblando el canal vaginal. Por lo tanto, pasa el bebé y el bebé lo primero que se coloniza son con los lactobacilos. Y bienvenidos estos lactobacilos, los cuales van a ir hacia el sistema digestivo del bebé para empezar a colonizar este sistema digestivo. Pero ¿qué pasa con los niños que nacen a través de una cesárea? No pasan a través de este canal. Entonces, estos niños que nacen por cesárea podrían tener un problema tal vez digestivo, de estreñimientos, diarreas a posterior. En pediatría, por eso es que se debe tener en cuenta, ¿no?, cómo ha sido, tomar en cuenta cómo ha sido el nacimiento del niño. Bien, entonces el niño nace, se coloniza la bacteria. Segunda parte en la que nosotros hemos sido colonizados, hemos sido amamantados. Desde el momento que nuestra madre nos dio la lactancia materna, por eso es importante la lactancia materna, entran en contacto otro tipo de bacterias que son las bifidobacterias, que también van a colonizar el intestino. Entonces, estas bifidobacterias nos ayudarán a desarrollar una flora microbiana mucho más madura, va avanzando. Importante, por eso es importante la lactancia materna. ¿Y qué pasa con los niños que son alimentados bajo fórmula? Por alguna razón, y en algún momento, pues mujeres, nosotros tenemos que tener en cuenta que la lactancia materna es súper importante para nuestros niños, súper importante para nuestros niños. Es más, los primeros 1000 días de nacidos que nosotros tenemos, que estoy hablando de los 2 años y medio, los primeros 1000 días que tiene un niño, es súper importante el desarrollo de las bacterias en su intestino para que ese niño, cuando sea adulto, cuando sea joven, no tenga problemas de su microflora intestinal. Si el niño ha tenido problemas en el desarrollo de su microflora intestinal y posteriormente es estreñido o que tiene problemas de diarreas y demás, va a ser un adulto depresivo, con tendencia a la depresión. Los niños autistas, las personas con Alzheimer, las personas que tienen problemas de depresión, han encontrado los especialistas en microflora intestinal que tienen una microflora totalmente desordenada.
No lo digo yo, lo dicen estos especialistas trabajando solamente en microflora, se dedican solo a restablecer la microflora intestinal. Importante por ahí. Y mamá, mujeres que nosotros que estamos gestando o que tenemos planeado gestar un bebé o tener un bebé, lo primero que tienes que hacer y el regalo que mejor le puedes hacer a tu hijo es primero tú tener una flora microbiana sana. Si tu microflora microbiana está sana, tú no sabes cómo le vas a heredar a ese niño la salud para cuando él sea adulto tenga un buen sistema intestinal funcionando, porque de este sistema intestinal depende su sistema inmune, depende su sistema nervioso, depende su sistema hormonal. Entonces, importante la formación de esta flora intestinal. Entonces, el niño va creciendo, nosotros hemos lactado, las bifidobacterias en la lactancia, y luego viene la alimentación, ¿verdad? Los niños ya les damos su papillita, ya les damos las frutas y demás. Entonces, importante también que nuestros niños, nosotros al menos, les demos espirulina en sus papillas al momento ya de comer, porque le ayudamos bastante a desarrollar su flora microbiana intestinal. Entonces, es así que el ser humano va desarrollando la población de su microflora. Importante desarrollar esta cantidad de bacterias, esos microorganismos que son beneficiosos para la salud. Este microbiota tiene aproximadamente 2 kilos, ahí lo dice 2.7 kilos, esa es la cantidad que tenemos de bacterias, ¿no? Y esas bacterias son tan numerosas que se dice que si las pudiéramos poner en filita de la manito, una bacteria tras otra, las bacterias del intestino, darían 2 vueltas y media el planeta Tierra. Imagínate esa cantidad de bacterias que están en nuestro intestino. O sea, la cantidad de bacterias realmente es grande, ¿no? Y esas bacterias, pues, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de bacterias tenemos? Estas en chiquititos, solo para información, solo para que te informes. En nuestro intestino viven, en primer lugar, la mayor población son bacterias. La segunda población son otras bacterias llamadas arqueas. También hay virus viviendo en el intestino, sí, hay virus. Hay hongos también en el intestino, pero ¿sabes? Estos virus, estos hongos, están en menor cantidad, no te pueden hacer daño. Están en mínima cantidad, están muy bien chequeaditos, así, ojo, están muy bien controlados por las bacterias buenas que tenemos. Pero si yo no consumo fibra, no tomo líquidos, soy amante de la comida chatarra, y vivo estresado todo el tiempo, me estoy ganando todos los boletos para desordenar mi flora microbiana y obviamente afectar a todo lo que dijimos, sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema endocrino. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa población bacteriana que nosotros tenemos en nuestro intestino, importante desde la alimentación, lo decimos, importante para nosotros. Ahora, existen grupos funcionales, tenemos grupos de bacterias trabajando para nosotros, como te decía, hay abogados, en una ciudad hay abogados, hay arquitectos, hay albañiles, electricistas, en nuestro intestino igual. Tenemos una microbiota protectora, son bacterias protectoras y son los más numerosos. Estas bacterias protectoras son como el ejército, son comparadas como el ejército, estas bacterias. Entonces, estas bacterias protectoras lo que hacen ese es su nombre, proteger a todo lo que es el intestino. Ahí están los lactobacilos, las bifidobacterias, los bacteroides, son el ejército defensor de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué significa que son el ejército defensor? Ni bien tú comas algo que contenga bacterias, que haya pasado la primera barrera del estómago y haya llegado al intestino, estas bacterias protectoras van y le dicen, oye, tú no puedes crecer más de lo normal, fuera. Entonces nos protegen, no permiten que las bacterias malas crezcan en mayor cantidad que las buenas, las mantienen al margen. Eso es un tipo de bacterias. Ahora, tenemos otra familia de bacterias en el intestino, que son las bacterias inmunorreguladoras. ¿Y por qué se llaman inmunorreguladoras o inmunomoduladoras? Porque estas bacterias, y dentro de esas bacterias están la Escherichia coli y el Enterococcus fecalis, todos tenemos este grupo de bacterias. Estas bacterias son menos numerosas que las bacterias protectoras,
Ya bien, si las bacterias protectoras son como el ejército, estas bacterias inmunomoduladoras son como los capitanes. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias inmunomoduladoras? Encuentran una bacteria o un virus y de inmediato lo reportan al sistema inmunológico. Entonces dicen, muy bien, activan al sistema inmunológico, es como si tocaran el silbato, ¿no? Y dijeran, atención, aquí hay un enemigo, y el sistema inmunológico viene y lo destroza. Mira qué bonito trabaja tu sistema inmune para ti, qué bonito trabaja tu sistema digestivo para ti, y lo único que te pide es que tú le des fibra, que le des la alimentación correcta. Entonces, ese es otro grupo de bacterias trabajando para ti. Se llaman bacterias inmunomoduladoras. Tenemos luego otro tipo de bacterias que son las muconutritivas. Y estas muconutritivas, ¿qué hacen? Las bacterias muconutritivas, como su nombre lo indica, van a nutrir la capa del intestino. Hay una capa. Dentro del intestino tenemos en su interior una capa mucosa, bien nutrida, que está cuidando tu intestino, es una barrera, y forma una barrera para que no cualquier microorganismo entre a través del intestino. Entonces, esas bacterias también están colonizando tu intestino, cuidando, formando esa capa de mucus, para que esas bacterias no lo destruyan. Cuando esas bacterias empiezan a crecer, las que tienen que estar en pequeña cantidad, empiezan a crecer, empiezan a destrozar esa barrera, esa capa de mucus. Y si la barrera intestinal se rompe, listo. Son puertas abiertas para que empiecen los desastres, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel del sistema nervioso, a todos los niveles. Entonces tenemos que tener cuidado. Ese tipo de bacterias que están especializadas en tener la capa intestinal buena, ¿qué es lo que hacen? Están encargadas de reparar, de protegernos, de estabilizar la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, qué bonitas estas bacterias y trabajan muy bien. Entonces, sabemos que importante estas bacterias porque ellas van a encargarse de la digestión de los alimentos, de ingerirlos, van a sintetizar algunos compuestos importantes para nosotros, y si en algún momento estas bacterias van a desequilibrarse, vamos a entrar en lo que se llaman disbiosis, ¿no? Importante para nosotros conocer ese punto. El sistema digestivo es el segundo cerebro, es como el segundo cerebro. ¿Por qué se dice que es el segundo cerebro? Por la cantidad de conexiones nerviosas que tiene nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo tiene una cantidad de conexiones nerviosas a través de una autopista, que es el nervio vago, y tenemos un nervio que se llama nervio vago, es el 10º par craneal, que tiene una conexión entre el cerebro y el sistema digestivo. Por lo tanto, todo lo que le pase al sistema digestivo, lo sabe el cerebro, y viceversa. Entonces, se dice que es el segundo cerebro por la cantidad de conexiones nerviosas que tiene. Se dice que es el segundo cerebro porque ese intestino es capaz de ponerse nervioso. Y es cierto, cuando tú estás buscando trabajo, tienes una entrevista de trabajo, te vas a enfrentar a un examen, estás en una situación de estrés, de hecho, el intestino es capaz de ponerse nervioso. Eso implica la gran cantidad de inervación que tiene. La serotonina, que es una molécula encargada de que tú estés bien, del bienestar, esa serotonina también es elaborada en el intestino. Con todo eso debo decirte que es importante tener un sistema digestivo, un sistema intestinal saludable. Por eso es importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para prevenir algún tipo de enfermedades, estas situaciones, tener una buena alimentación. ¿Por qué motivo? Porque si yo le voy a dar una buena alimentación, así como tú estás viendo, en fibra, en frutas, en verduras, le voy a dar la oportunidad a mis bacterias buenas, a mis bacterias saprófitas, le voy a dar la oportunidad de elaborar. Mira, cuando tú consumes fibra, frutas, verduras, cuando tú consumes fibra, de inmediato esa fibra va donde tus bacterias. Y las bacterias están así listas para trabajar y ellas agarran esa fibra y empiezan a descomponerla. Listo. Y en ese proceso de hacer ese trabajo, van a producir ácidos grasos de cadena corta. Y los ácidos grasos de cadena corta son importantes para nosotros, porque ¿qué hacen esos ácidos grasos de cadena corta? Esos ácidos de cadena corta son el ácido butírico, el ácido propiónico y el acetato. ¿Qué hacen esos ácidos grasos?
Primero, van a modular la acción del sistema inmunológico, nuevamente. Producen vitaminas, desplazan cierto tipo de patógenos que no son deseados. Importante esos ácidos grasos de cadena corta. A nivel del cerebro, esos ácidos de cadena corta van a estimular la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. ¿Se forman nuevas neuronas? Pues claro, en pequeña cantidad se forman, pero ¿quién hace eso? El butirato. ¿Y qué es el butirato? Es el producto de lo que mis bacterias están trabajando con la fibra que yo le doy. ¿Qué más hace ese ácido graso de cadena corta? Reduce las inflamaciones. Tiene efecto antidepresivo. Estimula la termogénesis. Por lo tanto, produce más calor en el cuerpo y yo voy a quemar más calorías. Te ayuda a combatir el sobrepeso. Entonces, podríamos hablar muchas cosas del ácido butírico, de estos ácidos de cadena corta, que son elaboración de lo que ha producido mis bacterias buenas a consecuencia de que yo le estoy dando fibra, frutas y verduras. Por lo tanto, quiero cuidar mi salud intestinal, buena alimentación. 2, actividad física diaria. Tú caminas, tú corres, haces ejercicio, le ayudas a que tu sistema digestivo, el colon, tenga ese movimiento peristáltico para tener la oportunidad de evacuar las heces y no haya ninguna retención en el interior del intestino. Importante la actividad física. Escucha tu cuerpo. Nosotros y eso pasa mucho en el tema de oficinistas, ¿no? Entonces, escucha tu cuerpo. Y en los colegios, yo lo veo también porque tengo niños pequeños. Entonces, en los colegios, en los oficinistas, si tú tienes ganas de ir al baño, no lo tienes que evitar, tienes que ir. ¿Por qué? Porque vas a inhibir el reflejo defecatorio y puedes causar un problema en el movimiento intestinal. Sobre todo y por sobre todo tenemos que evitar los laxantes, salvo que no sea una prescripción médica. ¿Por qué es importante los laxantes evitarlos? Porque desde que uno toma laxantes, el intestino se mueve como loco y empieza a evacuar toda la cantidad de agua y uno piensa, ¿no? Y la gente, por lo menos aquí, dicen, no, me he dado uno de esos laxantes, he tomado uno de esos laxantes que me ha tenido, pero con una diarrea sin frenos y ahora estoy limpio. La gente equivocadamente piensa que el tomar laxantes significa que está bien. No, puede haber lastimado el colon, pero su hígado sigue con grasa. El colesterol está dentro de sus arterias. El colon no tiene una buena flora microbiana intestinal. El purgarse, mis amigos, no es recomendable para el colon. Entonces, mucho cuidado con este tema de los laxantes. ¿Cuáles son los alimentos que pueden beneficiar a tu flora intestinal? Frutas y verduras, porque le estamos dando ahí la oportunidad a nuestra flora microbiana de descomponer estos elementos para producir esos ácidos grasos de cadena corta que hemos mencionado ya qué es, ¿no? Consumir cereales, el consumir legumbres y principalmente los frutos secos. Importante por ahí. Bien. Fibra. Entonces, el intestino va a necesitar fibra. Y es importante que esta fibra pueda ser ingerida en nuestra alimentación. Hay dos tipos de fibra insoluble. La fibra soluble lo que hace es absorber agua. Y al absorber agua, lo que va a hacer es formar una especie de gel para que tu sistema digestivo pueda tener, las heces puedan avanzar sin ningún problema, ¿no? Y evitar un estreñimiento. Y la fibra insoluble lo que hace es más bien estimular el movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La fibra soluble a nivel de la formación de heces, que hará que estas heces sean mucho más blandas, si se quiere entender, y la fibra insoluble lo que hace es mover el tracto intestinal, hacer de que el intestino avance y elimine estas heces residuales. ¿Cuál es la importancia de consumir prebiótico y probiótico? Hay dos diferencias importantes aquí. No podemos confundir lo que es un prebiótico y es un probiótico. El probiótico, mis amigos, el probiótico son bacterias vivas, son microorganismos vivos
que nosotros podemos ingerir, como en ciertos, por ejemplo, alimentos como en el yogur, en el chucrut y otros más, donde contienen bacterias vivas. Estas bacterias, estos microorganismos, tienen que ser capaces de resistir el ácido del estómago y llegar hasta el colon para aumentar la población de bacterias buenas que viven ahí. Por lo tanto, ahí tenemos a los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos. Y prebióticos con E, prebióticos, es el alimento para que estas bacterias que están en mi intestino puedan crecer. Entonces, es el alimento para que las bacterias se puedan reproducir. Y dentro de los prebióticos están las cebollas, la chicoria, las alcachofas, los espárragos, fociru, fibratiens, chitosa, espirulina. Prebióticos, prebióticos. Nosotros tenemos en prebióticos, no tenemos probióticos, no tenemos bacterias vivas. Esos probióticos en el yogur, en el chucrut, lo puedes ingerir. El prebiótico es alimentar a esas bacterias para que desarrollen más. Entonces nosotros tenemos en prebióticos. Consejos para cuidar tu salud digestiva. Primero, evitar comer abundante, porque es más, la medicina china que dice, debes de evitar comer en exceso hasta que estés totalmente lleno, ¿no? Por lo menos tienes que solamente comer hasta donde tu capacidad llegue, no exagerar. Por lo tanto, comer menos, comer de forma un poco más frecuente, no hasta llenarse. Nunca te olvides de dejar de desayunar. La gente hoy en día no tengo tiempo y todos los pretextos que escucho del consultorio, no tengo tiempo, trabajo temprano, que no me da apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante el desayuno, ¿no? Entonces tomar desayuno y especialmente no comer antes de dormir, no comer en exceso antes de dormir porque no le vas a dar tiempo a tu sistema digestivo que haga su trabajo y mientras estés haciendo su trabajo vas a estar dormido. Trabaja mejor mientras el metabolismo. Tenemos que consumir alimentos ricos en fibra, ¿no? Entonces debemos de integrar raciones de cereales integrales en nuestra alimentación, pan integral, arroz integral, consumir carne de pescado por lo menos 3 o 4 veces por semana. ¿Por qué? Porque la carne se digiere mucho más lento. La carne de res, la carne de pollo, la carne de res se digiere mucho más lento. Entonces, queremos que nuestro sistema digestivo funcione bien, optemos por la carne de pescado. Reducir alimentos ricos en grasas, en condimentos muy calientes, con mucha fritura, tenemos que evitar para tener un buen cuidado de nuestro sistema digestivo. Moderar el consumo de alimentos flatulentos. Ahora, los seres humanos podemos producir 10 litros de gases. Sí, como lo estás escuchando, 10 litros de gases. Pero tu sistema digestivo lo va a manejar muy bien. Si tú tienes un sistema digestivo sano y tienes las bacterias, esas bacterias buenas, establecidas, trabajando bien para ti, esos 10 litros de gases se van a gestionar de lo más normal. Pero cuando existen gases irritativos, aquellos que dicen, ay, no, se me hincha el estómago, son los gases. Esos gases irritativos no se deben a que exista gran cantidad de gases. La gente dice, no es que tengo mucho gas, no es que tengas mucho o poco. Te acabo de decir que el ser humano puede gestionar 10 litros de gases en un día y lo gestiona de lo mejor. Pero si esos gases son irritativos, ¿de qué está compuesto un gas? Está compuesto de dióxido de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de metano en algunas veces. Pero cuando esos gases son irritativos, contienen azufre. Y eso irrita al colon, irrita y te va a causar dolor. Por eso hay gases, vamos a decir, saludables y los otros no. Y esos gases que tienen ácido sulfídrico, que tienen azufre, son irritativos y son dolorosos. Y son súper malolientes además, ¿no? Importante. Entonces, tenemos que moderar el consumo de alimentos flatulentos como las habas, frijoles, cebolla, brócoli, entonces hacer un equilibrio. Lo que decíamos, come con tranquilidad, come con tranquilidad, come con tranquilidad. Lo decíamos al inicio, las personas que no estaban al inicio.
El sistema digestivo está regido por un sistema nervioso llamado sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. ¿Con qué está regido el sistema digestivo? La parasimpática es aquella que está regida cuando tú estás tranquilo y estás relajado, y es por eso que debemos de comer con tranquilidad. Pero hoy en día el ser humano no come con tranquilidad, está con nervios con lo que le dijo el esposo en la mañana, con el problema que le dijo el jefe, y está comiendo con ese pensamiento, y entonces obviamente al no comer con tranquilidad se activa el otro sistema que es el simpático, y el simpático que es todo lo contrario, que le pone en alerta, quiere escapar, te pone en alerta y cierra la actividad del sistema digestivo. Por lo tanto, debemos de comer con tranquilidad, masticar bien cada bocado, como decía Gandhi. Tienes que masticar hasta que tienes que masticar tu bebida y tienes que volver líquida tu comida, el sólido, ¿no? Es importante eso. Escoger el tipo de carnes que vamos a ingerir y evitar exceso de picantes y salsas y todo lo que contiene la comida chatarra. Evitar el exceso de cafeína, ¿no? Es importante, evitar el exceso de cafeína, bebidas alcohólicas, no sabes lo que le hace la bebida alcohólica en exceso al estómago, el exceso. Siempre decíamos en medicina china, lo que ves contra el exceso, evitar el exceso de cafeína, evitar el exceso de bebidas alcohólicas, evitar el fumar. Las personas, ¿he escuchado yo alguna vez? No, pues se me hincha el estómago y quiero fumar un cigarro. Nada que ver, es peor. Por lo tanto, evitar el tabaco, ¿no? Entonces, hacer actividad física es mucho más importante. Beber 8 vasos de agua al día, por favor, recomienden a la gente consumir líquidos, y el mejor líquido que le puedes dar, como decía, es darle el té. El mejor acto de amor que puedes hacer por otro ser humano es enseñarle a tomar el té Tianxi. Yo les digo a las personas que vienen a la consulta, usted va a tomar agua a partir de hoy, pero no cualquier agua. Va a tomar el agua que tiene tratamiento, el agua que le va a ayudar a mejorar y a desintoxicar el té Tianxi. Y mantener un peso saludable. Los malos hábitos alimenticios, obviamente está en lo que ingerimos. Estos alimentos procesados que tienen ácidos grasos refinados, los que tienen proteínas animales, miren este tipo. Y a ver, ¿a cuántos de la sala se le hizo agüita a la boca al ver esta imagen? ¿Quién no quisiera ese arito de cebolla, un pedazo de pizza, unas papitas? Pero bueno, pues eso también tiene un efecto contrario en nuestra salud. Si nosotros tenemos escasez de fibra en la dieta, obviamente, si vamos a tener escasez, estamos yendo en contra de nuestra flora microbiana intestinal. Y ellos necesitan, para funcionar mejor, fibra en nuestra dieta. De hecho, el estrés, ya habíamos hablado, el estrés, los problemas de tipo emocional, nuestras emociones, y decíamos al inicio igual, de nada te sirve tener un plato súper muy bien equilibrado que tiene todas las verduras, es más, te lo preparó un nutricionista. Pero si tú estás pensando en el problema que has tenido, estás estresado, preocupado, renegando, no se va a absorber nada, porque el sistema nervioso, el que decía, el simpático está activado, te va a cerrar la función del sistema digestivo. Importante evitar esos problemas emocionales. El hacer ejercicio físico, por lo menos una media hora, 40 minutos, por lo menos hacer actividad física para ayudar al movimiento del intestino y también para mejorar el movimiento peristáltico del colon. El tabaco. Muchos estudios han demostrado que el tabaco afecta de forma negativa. ¿A quiénes le va a afectar? A la flora microbiana intestinal. Entonces, si tú encuentras personas que te digan, no, yo estoy con diarreas y constantemente tú fumas, pues ahí puede ser el problema, ¿no? Entonces, eso puede causar desórdenes en la acidez, ¿no? Y además producir úlceras al final. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Todos los microorganismos que están presentes en nuestro intestino son importantes. Mis amigos, son nuestras aliadas. Ellas están trabajando para nosotros y gratis. ¿Qué le tenemos que dar? Solo tenemos que darle fibra, ¿no?
Come sano, vive sano, tienes. Tú eres tienes, tú tienes que mostrar en tu salud, ser producto del producto. Y por lo tanto, si he tenido estos problemas intestinales antes de ingresar a tienes, ahora voy a consumir estos productos, voy a consumir la chitosa porque sé que es una fibra dietaria animal. Porque ¿qué va a hacer la chitosa? Primero me va a ayudar a eliminar todo ese sarro intestinal, va a ayudar a que mi intestino trabaje mejor, me va a ayudar a evacuar las heces y de paso va a controlar mis niveles de colesterol, el colesterol malo que es el LDL, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la chitosa que también me ayudará a controlar el peso. Tengo el tetianchi que está enriquecido con 5 plantas y esas 5 plantas, cada una de ellas estará trabajando en mis 5 elementos, en los 5 órganos importantes para mis, que están regulando la función de todo mi organismo. Tenemos el ginostema, las hojas de loto, el té verde, el Flosburidae, el Radix poligoni. Estas 5 plantitas están trabajando en mis órganos. Por lo tanto, el té es otro producto que voy a recomendar para mejorar mi salud digestiva. Tenemos el Fossyrup. El Fossyrup es un fosfooligosacárido, es un prebiótico y al ser un prebiótico es el alimento que mis bacterias buenas están esperando en mi intestino para poder reproducir, para cuidar mi barrera intestinal, para cuidar que estas bacterias produzcan el ácido butírico importante para mi sistema nervioso, para evitar inflamaciones y todo lo que hemos dicho del ácido butírico. Regula el sistema inmunológico y mejora la absorción de nutrientes además, ¿no? ¿Qué nutrientes, qué vitaminas se absorben a través del colon? La vitamina K, la tiamina, la riboflavina. El colon sigue absorbiendo ese tipo de vitaminas, por eso es importante darle el Fossyrup. ¿Cómo le puedes dar? Mira, te doy un tip. Cuando tú encuentres alguna persona que tenga estreñimientos crónicos, recomiéndale que en la noche tome una taza de té tianchi con 3 Fossyrup en su interior. 3 sobrecitos de Fossyrup en una tacita de té tianchi, y si puedes fibra tienes también, se lo toma y al día siguiente va a ir al baño normal, ¿no? Eso es cuando tengas casos de estreñimiento. Lo mismo, si estás cursando en algún momento cuadros de diarrea, el té y el Fossyrup. Y si tú has consumido antibióticos porque tenías que consumirlo de repente pasando por algún tipo de infección y tu médico te ha dado antibióticos, los antibióticos son como la escobita, barren toda la flora microbiana intestinal. Pero si lo tengo que tomar por alguna razón, no me olvidaré de tomar el Fossyrup, la chitosa, el té y especialmente estos prebióticos como fibra tienes para restablecer mi flora microbiana intestinal. La espirulina. ¿Por qué la espirulina? No solamente porque tiene nutrientes, porque tiene un efecto al contener ficocianina, que es el color verde azul que tiene la espirulina. ¿Por qué tiene la espirulina el color verde azul? Porque tiene ficocianina que le da ese pigmento azul y además contiene clorofila. Por lo tanto, estos componentes que tiene la espirulina son beneficiosos para el desarrollo de la microflora intestinal, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestra... mejora la digestión y regenera la flora intestinal, justo lo que decíamos de la espirulina. El Yagulan Plus, porque el Yagulan Plus ayuda a regular el colesterol y los triglicéridos. Es un gran combatiente de radicales libres, es el anti-envejecimiento. Y nuestra fibra 10, ¿por qué? Porque tiene espino, tiene polvo de espino. ¿Qué hace ese polvo de espino? Mejora la circulación de la sangre. Tiene fibra de avena. Cuando tú masticas, se siente la fibra de avena. Entonces, ¿qué hace eso? Reduce el azúcar, te ayuda a perder el peso. Tiene fibra de jujube, ayuda al movimiento intestinal. Tiene fibra de manzana, previene la obesidad y ayuda además a los movimientos intestinales, ¿no? Tiene polidextrosa además, que nos ayuda a prevenir el estreñimiento, y la goma arábica. Por lo tanto, ahí tenemos el conjunto de productos que están ahí para que tú mejores tu flora microbiana intestinal. Lo único que te puedo decir, mi amigo, es que estamos en el mejor momento con los mejores productos y todos los leones de TIES Latinoamérica rugimos a unísono. Así que vive intensamente feliz y saludablemente natural. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao, chao a todos, a cada uno de ustedes un gran beso y un gran saludo. Hasta la próxima, mis amigos. Cuiden los intestinos. Adiós. Bye, bye.